Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, aquí está el segmento exclusivo, dividido, separado de la clase, del video, de la sección de antecedentes históricos que estudiaremos durante esta semana de Doctrina y Convenios 133 y 134. Quiero, como una introducción pequeñita a esto que ustedes van a recibir, es que esta clase se llama Preparados para la venida del esposo. Y de lo primero que nos habla es de la santificación, de la pureza, de la limpieza que debemos tener si queremos prepararnos para la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Espero que esta clase nos ayude en ese propósito, digámoslo, prioritario de lograr la santificación en nuestra vida. También los antecedentes en esta clase nos traen un recuento de cómo las persecuciones, la ira, la violencia de muchas personas hacia los primeros santos de los últimos días en esta dispensación llevaron a alzar la voz a un reclamo general de los santos de los últimos días para pedir que se respetaran sus derechos de creer en Dios y también para manifestar al mundo, defendemos los derechos de otros. Vamos a ver los antecedentes y espero que les puedan servir para sus clases y como preparación en sus noches de hogar. Y estos son los antecedentes históricos para esta lección de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada de esta semana. Según el manual de Ven, Sígueme de 2025, estas secciones, las 133 y las 134, fueron dadas en momentos críticos para la iglesia. La sección 133 fue compuesta como un apéndice a las revelaciones recopiladas en el libro de mandamientos, como un llamado a escuchad, oh pueblo de mi iglesia, para prepararse ante la venida del Señor. Después de una conferencia de 2 días, celebrada el 1 y el 2 de noviembre de 1831 en Hiram, Ohio, que se centró en la publicación del libro de mandamientos, el profeta José Smith recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenios 133. Esta revelación se recibió en respuesta a algunas preguntas que los élderes deseaban saber concerniente a la predicación del Evangelio a los habitantes de la tierra y en cuanto al recogimiento de Israel. En la revelación, el Señor manda a los miembros de la iglesia y a todas las personas que salieran de Babilonia y fueran a la tierra de Sión, en preparación para su segunda venida, para que nos preparáramos para recibirlo. De hecho, ese es un mandamiento que sigue vigente. Para recibirlo, debemos estar lejos del mundo, aunque vivamos en el mundo. También el Señor reveló algunos de los acontecimientos que acompañarían a su segunda venida y reinado milenario, y enseñó que su evangelio restaurado prepararía a la tierra para su segunda venida. Ahora, en la sección 134, aunque corta, vemos cómo fue elaborada por los santos y adoptada como declaración oficial respecto a los gobiernos y a la ley, cuando la iglesia sufría persecución y perdía propiedades en Missouri, un contexto donde la libertad religiosa y la ciudadanía eran demasiado tensas. Todo el estudio de Ven, Sígueme de esta semana propone para los escuchas y también para los maestros que enlacen estas secciones con nuestra realidad. La urgencia del discipulado, la ciudad de Sión que debemos edificar y nuestra relación con las leyes, con los gobiernos y con los derechos y deberes de todo ciudadano fiel. Después de que los miembros de la iglesia fueron expulsados ilegalmente de sus hogares en el condado de Jackson, Missouri, a final de 1833,
los líderes de la iglesia solicitaron ayuda a funcionarios estatales y federales para proteger los derechos civiles de los santos y reclamar sus propiedades perdidas. Pero las apelaciones de ayuda por parte de la iglesia fracasaron repetidamente. No fueron escuchadas. En algunos casos, a los miembros de la iglesia se les acusó por parte de sus enemigos más acérrimos, tanto en Missouri como en otros lugares, de oponerse a la ley y al orden, y falsamente se les representó como personas que establecían leyes que iban en contra de las leyes del país. En julio de 1833, muy pocas copias impresas del Libro de Mandamientos sobrevivieron a la violencia del populacho en Independence, Missouri. Por tanto, se preparó un nuevo libro con las revelaciones que había recibido el profeta José Smith para publicarlo en 1835 en Kirtland, Ohio. El 17 de agosto de 1835 se congregó una asamblea general de miembros de la iglesia para aprobar la primera edición de Doctrina y Convenios antes de su publicación. Durante esta reunión, Oliver Cowdery leyó en voz alta un documento adicional titulado De los gobiernos y las leyes en general. Los que asistieron aprobaron por unanimidad la inclusión del documento en Doctrinas y Convenios, y este se agregó después al apéndice, que ahora es Doctrina y Convenios 133. Al final de la edición de 1835, este documento, actualmente registrado en Doctrina y Convenios 133, no fue una revelación que se dio al profeta José Smith, sino que posiblemente lo preparó Oliver Cowdery con ayuda de William W. Phelps, como una declaración que aclara las creencias de los miembros de la iglesia con respecto a su relación con el gobierno y con la ley. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarme en estos antecedentes históricos. Espero que puedan utilizarlos como preparación para sus clases, incluso sus noches de hogar como un video independiente. Si están ahí en su noche de hogar, gracias por ver este segmento. Si están en su clase de Ven, Sígueme, gracias por vernos. Nos encuentran así en More God Foundation, en YouTube, la clase de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Un fuerte abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.